gobierno dice que Ecuador no sufrirá apagones a pesar del anuncio de Colombia de suspender la venta de energía al país desde este jueves, gracias a los niveles óptimos en embalses y lluvias en el Austro. El secretario de la Comunidad Andina se ofrece para mediar entre Ecuador y Colombia, que hoy respondió a su propio arancel del 30% a 20 productos ecuatorianos. El presidente de la Corte Nacional de Justicia dispuso la extradición a Austria del serbio Yesimir Serdán. Su caso motivó los cuestionamientos al presidente de la Judicatura por supuestas presiones a su favor. Corrupción en el Consejo de la Judicatura. Uno de sus proveedores denunció que 2 funcionarios de la entidad le solicitaron coimas por un contrato. Uno renunció y luego la Judicatura desvinculó a ambos. La inseguridad en Quito se viraliza. Un influencer coreano transmitía en vivo cuando le robaron su celular en el centro de la capital. La policía informó que detuvo al delincuente. Un niño de 5 años fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, en Minnesota. Su padre, de nacionalidad ecuatoriana, lo abandonó al percatarse de los uniformados, pero luego fue capturado. Aquiles Álvarez asumió la responsabilidad y ofreció disculpas por la muerte de un instructor de fútbol electrocutado al tocar una cerca del Parque Samanes, en el norte de Guayaquil. Novak Djokovic triunfa en el Abierto de Australia y está cerca de completar 400 victorias en los Grand Slams del tenis. Le seguimos tomando el pulso a las relaciones comerciales entre Ecuador y Colombia. Las autoridades de ambos países ya aplican medidas en represalia a la decisión de aplicar un arancel del 30% a las importaciones del vecino país por parte del gobierno de Ecuador y que fue anunciado ayer por el presidente Daniel Noboa. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Colombia, ¿conflicto innecesario? En cuestión de horas, Ecuador y Colombia agudizaron su conflicto comercial con aranceles y contra medidas energéticas y también petroleras. Pese a ello, cámaras y productores ecuatorianos exhortan al diálogo. Mientras tanto, el secretario general de la Comunidad Andina pide a los presidentes Noboa y Petro posponerlas y se ofrece incluso como mediador. Colombia y Ecuador llevan 24 horas de una disputa que ha escalado hasta llegar a la desconexión energética y a una posible desconexión comercial, además de la tensión en las poblaciones fronterizas. El presidente Daniel Noboa anunció la imposición de aranceles del 30% a los productos colombianos desde febrero, en reclamo al presidente Gustavo Petro por la falta de control militar antidrogas en la zona de frontera. Colombia respondió con 2 medidas proporcionales. Impuso también el 30% de aranceles a 20 productos ecuatorianos, con la posibilidad de aumentar la lista de mercancías de mayor exportación, y suspendió de manera indefinida la venta de electricidad. En respuesta, la ministra de Energía, Inés Manzano, en su cuenta de X, manifestó que la tarifa de transporte del petróleo colombiano por el oleoducto de crudos pesados tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad. La tarde de este jueves, el secretario general de la Comunidad Andina, el peruano Gonzalo Gutiérrez, ha pedido a los presidentes Noboa y Petro la postergación de las medidas anunciadas y se pone a disposición para mediar en el diálogo y privilegiar la integración y el bienestar ciudadano, dijo en un comunicado. La Cámara Ecuatoriano-Colombiana advierte que Ecuador corre el riesgo de ser demandado ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones porque la medida adoptada no tiene relación con el comercio bilateral, sino con temas de seguridad. El presidente ya se anticipó. El argumento no es un argumento comercial, es un argumento netamente de seguridad. La Federación de Exportadores FEDEXPO respaldó el argumento del presidente Noboa sobre la inseguridad fronteriza, pero insiste en que es una prioridad enfrentar el problema de manera conjunta para preservar las condiciones del libre comercio. Bajo la misma línea, la Cámara de Industrias y Producción demanda a los gobiernos mantener decisiones reflexivas y empáticas, porque están en riesgo el incremento de costos, posible desabastecimiento de productos y afectación económica para los consumidores. El Comité Empresarial Ecuatoriano pide a los gobiernos privilegiar el diálogo al más alto nivel.
El gobierno de Ecuador no ha explicado el mecanismo de cobro de la tasa arancelaria ni el mecanismo de cálculo comercial que entraría en vigencia en 9 días, tiempo que le queda a la diplomacia comercial. En Colombia, autoridades y gremios han respondido a las medidas comerciales de Ecuador, también con llamados al diálogo y alertas sobre impactos económicos. Saludamos ahora a Luisa Polo de nuestra cadena aliada Caracol. Luisa, buenas noches. Se ejecutó ya la suspensión de la exportación de electricidad de Ecuador que fue anunciada para las 6 de la tarde de este jueves. Juan Carlos, buenas noches. Efectivamente, así lo confirmó el gobierno colombiano, específicamente el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, de iniciar esa suspensión de esa venta de energía a ustedes, a Ecuador. Y mire, retomo un poco las palabras o lo que dijo hoy en una rueda de prensa el ministro de Energía, refiriéndose a toda esta situación, a esta crisis que se presenta y sobre todo en el punto de energía. Dijo el ministro de Minas que no es una idea que les guste, pero es una respuesta, dice él en sus palabras, a una agresión del gobierno por parte de Ecuador y que eso fue lo que los motivó a tomar esa decisión. Más adelante también vamos a estar hablando de lo que trinó el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Pero teniendo en cuenta todo ese panorama, hemos hablado hoy a lo largo del día también con los generadores de energía aquí en nuestro país y dicen que pues también están preocupados porque es un mercado, una venta que realizan estas generadoras colombianas a su país, también es bastante representativa, pero que mirando la balanza, pues ustedes se verían bastante afectados. Precisamente ya lo mencionabas, Luisa, pese a este anuncio del ministro de suspender las exportaciones de energía a Ecuador a partir de las 6 de la tarde de hoy, también el presidente Gustavo Petro señaló lo siguiente, lo hizo en su cuenta de la red social X. No lo queremos por el pueblo ecuatoriano, pueblo hermano. Dijo el presidente, apenas sepamos que nuestra oferta eléctrica es plenamente suficiente, en el mediano plazo se restituirá nuestro servicio. Es decir, Luisa, que desde el presidente Petro habría la intención de que Colombia le siga vendiendo energía a Ecuador. Sí, habría esa intención y de hecho la lectura que hacemos de ese trino del presidente Gustavo Petro es que él argumenta que se debe suplir la necesidad energética en nuestro país para luego volver a retomar esa venta al vecino país, a ustedes. Pero mire que también consultamos a las generadoras, a los empresarios del sector eléctrico en nuestro país y nos dicen que encuentran este trino un poco contraproducente o incoherente porque en este momento dicen los empresarios de energía en Colombia que los abastecimientos de energía, todas estas represas que se utilizan para la generación de energía están sobre el 80% de su capacidad, o sea, tienen muy buena capacidad de agua para la generación de energía y las generadoras térmicas están solamente utilizándose el 10%, es decir, en este momento tenemos la capacidad energética para suplir esa necesidad y también para vender al vecino país, pero pues es el argumento que entrega el presidente Gustavo Petro. Y hablando de los empresarios, en el caso de Ecuador, los representantes de las cámaras productivas han publicado sendos comunicados en el transcurso de este jueves llamando al diálogo entre ambos países. Allá se presenta también, Luisa, ese panorama. ¿Qué dicen los empresarios en cuanto a la posibilidad de un encuentro entre ambos países y llegar a acuerdos mínimos por lo menos? Juan Carlos, aunque hay incertidumbre aquí por parte de los empresarios nacionales que exportan sus productos a Ecuador, ellos mantienen la fe y la esperanza de que esto se pueda dar, que el diálogo prime y que se logren acuerdos conjuntos entre los dos presidentes, entre las dos naciones, para que no terminen afectando esos procesos productivos de estas empresas y esperan que en algún momento se dé ese acercamiento, ese diálogo que es tan necesario porque están preocupados, esperan que se pueda o que logren cumplir con todas sus ventas este año, pero de imponerse ese 30% de arancel a partir del 1 de febrero, pues verían considerablemente afectados sus ingresos. Entonces esperan que ese diálogo se dé, que se logren solucionar estos conflictos para que no salga perdiendo la gente, los consumidores y las empresas. Luisa, muchísimas gracias por este primer informe. Ya nos vemos contigo en los próximos minutos a las 8 de la noche exactamente para seguir conociendo más detalles de cómo avanzan precisamente este rompimiento, en este caso de las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador.
tras el anuncio del presidente Noboa de la imposición de un arancel del 30%. Gracias, Luisa, por tu informe desde Bogotá, Colombia. Y pese a estos llamados al diálogo desde el sector privado de ambas naciones, la salida a la crisis diplomática y comercial entre Ecuador y Colombia no tiene fecha de solución. Ecuador guarda silencio a la propuesta de Colombia para llevar a cabo una reunión bilateral en Ipiales el próximo domingo. Paul Romero con el tema. La tensión diplomática por la guerra de aranceles entre Ecuador y Colombia sin salida. El gobierno colombiano mostró su predisposición al diálogo bilateral para llegar a una solución amistosa y planteó una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Comercio y Energía de los dos países el próximo domingo 25 de enero en Ipiales, Nariño. Lo ratificó la canciller colombiana Rosa Villavicencio tras solicitar al gobierno de Ecuador que suspenda la tasa de seguridad del 30% a las importaciones del vecino país. El gobierno de Colombia hace un contundente llamado al gobierno del Ecuador a desistir de la referida medida y a prevenir así los impactos nocivos sobre nuestros pueblos. Al mismo tiempo, expresamos la plena disposición para abordar esta situación a través de un diálogo bilateral y constructivo. Hasta el momento el gobierno ecuatoriano no responde al planteamiento de apertura al diálogo y solución amistosa de Colombia, que en reciprocidad también impuso el mismo porcentaje de aranceles a las exportaciones del Ecuador. Televistazo consultó a la presidencia si asistirán los ministros a la posible reunión binacional en Ipiales y esperamos una respuesta. Precisamente, Colombia suspendió la exportación de su energía a partir de las 6 de la tarde de este jueves. El último mes, entre el 5 y 9% de la demanda nacional dependió de esas importaciones. Diego Puente informa de cuánto sería el déficit energético ecuatoriano sin la electricidad colombiana. A pesar del anuncio de las autoridades colombianas de suspender la exportación de energía a Ecuador a partir de las 6 de la tarde, no contar con esa energía no representará apagones, al menos en un futuro cercano. Esto exclusivamente por las constantes lluvias registradas en el Austro, que permiten mantener los embalses, y el temporal en la Amazonía, que ayuda para que Coca-Cola Sinclair trabaje a su máxima capacidad. Si en este momento dejara de llover, Ecuador al menos tendría 40 días para producir su propia energía debido al nivel de los embalses en el complejo hidroeléctrico Paute. Las previsiones de esta semana indican que habrá más precipitaciones. La falta de energía colombiana se suplirá, según el operador eléctrico nacional, SENACE, con mayor producción de hidroeléctricas. Por ejemplo, Mazar, que había permanecido apagada 10 de los últimos 12 días, entrará en operación y se sumarán turbinas de generación de sopladora y molino que trabajaban parcialmente. Sin embargo, la importación de energía colombiana es vital para Ecuador, porque en los meses de sequía la autogeneración no abastece. De hecho, este último mes en los que ha habido precipitaciones, la dependencia de Ecuador de la energía colombiana ha sido entre el 5 y 9% de la demanda nacional. El enlace nuestro entre Colombia y Ecuador es de más o menos unos 450 megavatios. Es más o menos el 80, en algún momento el 85% de la totalidad del enlace. O sea, ha estado fluyendo bastante energía de Colombia hacia Ecuador. Esta mañana la demanda de energía fue así: 59,3% por fuentes hidroeléctricas, 32,7% por termoeléctricas, 7,83% por importación desde Colombia y menos del 1% de fuentes limpias. Sin energía colombiana, cuando llegan los meses de sequía, el déficit energético pasará de 800 megavatios a cerca de 1.166 megavatios. Y la disputa comercial entre Ecuador y Colombia se agudiza con aranceles del 30% en ambos lados de la frontera. Ecuador exporta a Colombia más de 1.130 productos con ventas anuales que superan los 800 millones de dólares. Joel Vanegas tiene más datos. La disputa comercial entre Colombia y Ecuador se intensifica. Colombia anunció este jueves un arancel del 30% a 20 productos ecuatorianos, lo que impactará exportaciones por unos 250 millones de dólares anuales. El anuncio llega justo un día después de que Ecuador aplicara una tasa de seguridad a las importaciones de Colombia. Hasta el momento, el Ministerio de Comercio de Colombia no ha detallado cuáles serán los productos específicos afectados, pero analistas consideran que son los que principalmente se envían al vecino país. En 2025, las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia crecieron un 4% y alcanzaron al menos 800 millones de dólares, lo que ubica al país vecino en el top 5 de socios comerciales.
Entre los principales productos exportados figuran grasas y aceites vegetales por $102 millones, atún por 97 millones, madera por 75 millones, camarón por 63 millones y minerales y metales por 54 millones de dólares. Actualmente el mercado colombiano recibe más de 1.130 productos ecuatorianos y 580 empresas están vinculadas a este flujo comercial. Por ahora, según expertos económicos, el comercio bilateral de Ecuador y Colombia entra en una fase de incertidumbre. Cuando existen trabas al comercio internacional, se intensifica la economía ilegal. Las pérdidas de Ecuador por economía negra, economía ilegal, delitos contra la administración pública, contrabando, entre otros, bordea casi el 25% del Producto Interno Bruto. Colombia no ha precisado desde cuándo entrará en vigencia el arancel, a diferencia del presidente Daniel Noboa, que anunció que Ecuador comenzará a cobrar aranceles a los productos colombianos desde el próximo 1 de febrero. Davos. Toma el pulso al mundo. Dos foros con mujeres y jóvenes, más una reunión bilateral con el presidente de Singapur, integran la agenda de Daniel Noboa en Davos, Suiza. El mandatario expuso la paridad de género en Ecuador, la lucha contra el narcotráfico e impulsó nexos comerciales con su par asiático. El resumen, a continuación. En este último día del Foro Económico Mundial, el presidente Daniel Noboa participó en un conversatorio donde el auditorio mayoritariamente estuvo integrado por mujeres. Y es que la conversación tenía como propósito contar la importancia que el Estado le da a la mujer y las políticas públicas implementadas. Promocionó, por ejemplo, la ley violeta que rige en el Ecuador y que, según el mandatario, establece políticas para reducir la desigualdad laboral entre hombres y mujeres. La canciller dijo que en ese aspecto el Ecuador quedó bien. Como un campeón global en lo que es la paridad de género, ha explicado cuáles son las políticas de Estado que el propio presidente desarrolló mientras fue asambleísta. Un estrechón de manos y fotografías abrió el diálogo con el presidente de Singapur, Shanmugaratnam. Hablaron durante 45 minutos sobre la posibilidad de abrir oportunidades comerciales entre las dos naciones. Hay interés en abrir el comercio exterior, el turismo y también servicios financieros. Las posibilidades quedaron abiertas, pero lo que no se supo es si habrá acciones concretas en el corto plazo. Luego el jefe de Estado pasó a un segundo foro sobre el liderazgo de jóvenes jefes de Estado y líderes políticos. La agenda en Davos terminará con una reunión con el sultán Ahmed bin Sulayem, presidente de DP World, y una cita bilateral con el presidente del Banco Mundial. Mañana el presidente Noboa iniciará su nuevo periplo hacia Bélgica. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el marco de un acuerdo para el control de Groenlandia. El plan busca integrar la isla al escudo antimisiles, la cúpula dorada, para la defensa del hemisferio occidental. Tras una reunión con el secretario general de la OTAN, que Trump calificó como muy productiva, anunció que tienen listo el marco para un futuro acuerdo sobre Groenlandia. Es un acuerdo que se está desarrollando y lo han recibido con entusiasmo. Realmente es fantástico para Estados Unidos porque conseguimos todo lo que queríamos, incluyendo especialmente verdadera seguridad nacional e internacional. Al ser consultado sobre cuánto duraría este acuerdo, Donald Trump respondió: Infinito, este es un acuerdo para siempre. El plan, cuyos detalles no son oficiales, apuntaría a actualizar el Tratado de 1951 para renegociar un acuerdo histórico sobre la presencia de Estados Unidos en Groenlandia. Dinamarca permitiría a Estados Unidos construir nuevas bases militares en tierras que serían consideradas territorio soberano estadounidense. También impedirá que Rusia y China alcancen a tener presencia económica o militar en el Ártico. Estados Unidos quiere hacer de Groenlandia la base de un gigantesco escudo antimisiles, bautizado por Trump como la cúpula dorada. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, asegura que Dinamarca desea continuar participando en un diálogo constructivo con los aliados sobre cómo es posible reforzar la seguridad en el Ártico,
siempre y cuando se haga con respeto a la integridad territorial. El canciller alemán Friedrich Merz afirmó que este es el camino adecuado, pero también advirtió que si Trump cambiara de opinión para insistir en un control militar o de amenazas comerciales, la respuesta de Europa será unida, serena, mesurada y firme. El presidente de la Corte Nacional de Justicia concedió la extradición a Austria del narcotraficante serbio Jezdimir Serdán. Sin embargo, dispuso que primero cumpla sus penas en Ecuador. La decisión final está en manos del primer mandatario, Daniel Noboa. Esta mañana, en la Corte Nacional de Justicia, se dio la audiencia de extradición del narcotraficante serbio Jezdimir Serdán, quien se conectó por Zoom desde la cárcel del Encuentro en Santa Elena. Serdán se opuso a su envío a Austria, país que lo requiere por un caso de asesinato, pero el presidente Marco Rodríguez aceptó el pedido de la Fiscalía y concedió la extradición. Sin embargo, aclaró que su traslado se debe aplazar hasta que salde sus cuentas con la justicia ecuatoriana. Aquí tiene una sentencia de 10 años por lavado de activos y está procesado por delincuencia organizada. El nombre de Jezdimir Serdán ganó relevancia el pasado 17 de diciembre, cuando se supo que el director provincial de la Judicatura, Henry Gaibor, abogó por él ante el juez anticorrupción Carlos Serrano, quien grabó las presiones. Le quitaron la custodia policial y ahora está exiliado para resguardar su vida. La difusión de los audios dio pie a la crisis judicial que tiene al presidente de la Judicatura, Mario Godoy, envuelto en investigaciones penales y políticas, pues Serdán fue cliente de su esposa. Marco Rodríguez dispuso que mientras se concreta la extradición, el serbio permanezca preso en la cárcel del Encuentro y que se notifique al presidente Daniel Noboa y al ministro del Interior, John Reinberg. La decisión de extraditarlo a Austria, dictada hoy por Rodríguez, es susceptible de apelación, pero la decisión final de su entrega y cuándo se realizará es potestad del primer mandatario. Seguimos informando. Ahora hablamos de un incendio estructural que consumió 3 galpones de una fábrica de perfumes en la zona industrial en el norte de Quito. Los bomberos sofocaron las llamas en 6 horas. El hecho no dejó víctimas ni daños en inmuebles aledaños. Andrea Marín con el informe. Enormes lenguas de fuego, explosiones y columnas de humo alarmaron al sector de Carcelén Industrial en el norte de Quito. Un incendio en una fábrica de perfumes se originó pasadas las 0 horas de este jueves. A partir de las 12 de la noche se fue la luz en el sector. Regresó. Compañeros que estuvieron realizando la labor nocturna identificaron un conato de incendio en la parte del fondo. Esto se notificó a los bomberos y cuando ellos trataron ya de ingresar a apagar, empezó las explosiones y salieron. 60 bomberos en 24 vehículos lucharon por 6 horas para controlar el incendio. En el momento más crítico, la temperatura llegó a 600 grados, por lo que los bomberos atacaron el incendio desde el exterior en 4 frentes. Se ubicaron vehículos estratégicamente con una unidad escalera en el interior para hacer un combate a distancia por seguridad. De los 5 galpones que albergaban químicos para la elaboración de perfumería, 3 quedaron consumidos. El 4.º galpón tuvo una afectación de más o menos del 50% y el 5.º galpón no sufrió ninguna afectación. No hubo víctimas, 2 bomberos sufrieron heridas leves. No hubo afectaciones al sector. Al ser una zona industrial no había viviendas aledañas. Y de aquí obviamente ya vamos a iniciar con las labores de investigación. La empresa no ha dado a conocer aún la magnitud de las pérdidas. Mediante un comunicado informó que adoptó los protocolos de emergencia y que está bajo control. Según el Cuerpo de Bomberos, cuenta con todos los permisos. Se prevé que la próxima semana se cuente con el informe de las causas del incendio. El uso delictivo de uniformes e insignias de la Policía Nacional y los militares y la simulación de funciones serán sancionados como delitos y no como contravenciones. Así lo plantea el proyecto que reforma el Código Orgánico Penal, que pasó ya a segundo debate luego de haber sido discutido por la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Estefanía Arias explica más sobre las medidas de ese proyecto. Actualmente, el mal uso de uniformes de la fuerza pública se sanciona apenas con una pena privativa de libertad de 15 a 30 días, considerándose como una contravención. Este martes 20
2020, la Comisión de Seguridad aprobó en primer debate el documento que reforma al Código Orgánico Integral Penal COIP para precisamente prevenir y sancionar el uso delictivo y la simulación de funciones mediante uniformes policiales o militares. Este crea 2 nuevos tipos penales. El primero incrementa la pena de 30 a 90 días de prisión para la usurpación de uniformes e insignias. Por montar escenarios engañosos, falsos, retenes o patrullajes, la prisión pasa de 1 a 3 años. Y de 3 a 5 años cuando estos actos deriven en privación ilegal de la libertad, ingreso a inmuebles o afectación patrimonial, y de 5 a 7 años de prisión si se involucra a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas. Utilizar de mala manera o para delinquir los uniformes de la fuerza pública de 1 a 3 años. El vicepresidente de la Comisión y asambleísta de ADN, Andrés Castillo, afirmó que se debe regular la fabricación, comercialización y venta de estos artículos. Pero debe haber un mínimo de trazabilidad para saber de dónde vienen esos uniformes, quién compra esos uniformes y, por supuesto, esos controles no existen. Pero también hubo puntos que no se agregaron y que estaban en un principio dentro del proyecto. Contar con estas body cams, por ejemplo, eran importantes para la prevención del delito e incluso para posibles vulneraciones de derechos por parte de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas. Sin embargo, la presidenta de la comisión aseguró que estos temas se tratarán en el segundo debate. Continuamos con más información, amigos, y les recordamos que estamos en vivo también por nuestra app Ecuavisa Play. Nos pueden ver desde cualquier dispositivo móvil. En Quito, ataques delictivos contra turistas extranjeros se viralizaron recientemente en las redes sociales. Carla Delgado informa que la capital acumula 14 homicidios y robos en solo 22 días de este nuevo año. 2 videos de hechos de inseguridad registrados en Quito se viralizaron en redes sociales, sumándose a los episodios de violencia que se han reportado desde el inicio de 2026. Nos robaron. Los protagonistas son turistas extranjeros que visitaban Ecuador. Quirón, una ciudadana china que recorría Sudamérica, relató que el vehículo en el que viajaba fue desmantelado en apenas 40 minutos, mientras se encontraba caminando por Cumbayá. Llegamos a las 8:10 y regresamos a las 8:50. Llegamos y el carro ya está así, vacío. No fue el único caso que alcanzó notoriedad en plataformas digitales. El youtuber coreano Sang-Yok Lee publicó un video en el que denuncia el robo del que fue víctima durante su visita al centro histórico de Quito. El video fue difundido el 16 de enero y actualmente bordea las 300.000 reproducciones. ¡Ladrón! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Los presuntos responsables quedaron plenamente identificados. Ya se ha logrado localizar a uno de estos ciudadanos que ha causado este tipo de delincuencia y que nuevamente fue intervenido en enero de este año y nuevamente ayer fue aprehendido en acción flagrante con posesión de sustancias sujetas a fiscalización. Nosotros los ingresamos al sistema judicial y lamentablemente ellos salen como que estuvieran en sus casas. La Policía Nacional señala que se trata de hechos relacionados con delincuencia común y asegura que se incrementará la presencia policial en los sectores considerados prioritarios. No solo robos son más comunes en la ciudad. En lo que va de enero, Quito registra 14 homicidios intencionales, una cifra que supera los 6 casos contabilizados en el mismo periodo de 2025. Mundo llega gracias a Kia, movement that inspires. Un niño de 5 años de ascendencia ecuatoriana fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos en el estado de Minnesota. Estaba junto a su padre cuando fueron abordados por los agentes en la puerta de la casa. Ambos fueron trasladados a un centro de detención para migrantes en Texas. Liam Conejo Ramos, de 5 años, fue puesto bajo custodia de ICE junto a su padre. Agentes federales los rodearon en la puerta de su casa cuando regresaban del preescolar. El Departamento de Seguridad Nacional enfrenta duras críticas por el procedimiento, pero se defiende diciendo que su objetivo era detener al migrante sin documentos, originario de Ecuador, y que el niño fue abandonado.
Cuando los agentes se acercaron al conductor, Adrián Alexander Conejo Arias huyó a pie abandonando a su hijo. Para su seguridad, uno de nuestros oficiales permaneció con él, mientras los demás detenían al hombre, publicó en X. Testigos dijeron que los funcionarios de ICE hicieron que el niño tocara la puerta de su casa para que su madre saliera, pero que no lo dejaron quedarse con ella. En un segundo comunicado, el Departamento de Seguridad respondió. Los agentes incluso le aseguraron que no la arrestarían. Ella se negó a aceptar la custodia del niño. El padre les dijo a los agentes que quería que el niño se quedara con él. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance se refirió al caso y respaldó a los agentes. La historia es que ICE detuvo a un niño de 5 años. Bueno, ¿qué se supone que deben hacer? Se supone que deben dejar a un niño de 5 años que muera congelado. En las últimas semanas, las redadas antiinmigrantes se han intensificado en Minnesota. Según los reportes, ICE ha detenido a 4 menores de edad, incluyendo a un niño de 10 años y 2 jóvenes de 17. Nace un nuevo organismo internacional con la firma del llamado Consejo para la Paz. En principio está diseñado para supervisar la reconstrucción de Gaza, su futuro gobierno y relaciones con Israel, el mundo árabe y Occidente, pero su alcance podría llegar a ser mucho mayor. El presidente de Estados Unidos firmó el documento esta mañana durante el Foro Económico en Davos, Suiza. 20 países se han integrado a esta iniciativa, pero hay más de 50 naciones invitadas, incluida Rusia. Donald Trump puso su firma en la Carta Constitutiva del Consejo para la Paz, una iniciativa de alcance intergubernamental para promover la estabilidad y gobernanza fiables en zonas afectadas o amenazadas por conflictos. Estuvo acompañado por delegados de países árabes, asiáticos y africanos, también algunos europeos, así como los presidentes de Paraguay y de Argentina, que están entre los primeros incorporados al organismo. Unos miembros serán temporales, pero los permanentes tendrán una afiliación a un costo de $1.000 millones. Francia se ha negado a entrar en virtud de las diferencias del presidente Macron con Donald Trump y el gran poder que tiene Estados Unidos en el organismo. Pero otros, como Rusia, ponen condiciones. El presidente Vladimir Putin, invitado también por Trump a incorporarse al Consejo, quiere un puesto permanente, pero quiere pagar esos $1.000 millones de los fondos que Europa le tiene congelados por haber invadido a Ucrania. Hay más de 50 países invitados, 20 ya han dicho que sí. Otros dudan por un posible impacto en el sistema multilateral que hoy es liderado por las Naciones Unidas. Aún así, el Consejo de Paz de Trump está en pleno desarrollo y su primer objetivo es la Franja de Gaza, sometida desde 2023 a la guerra que lanzó Israel contra el grupo Hamas por el ataque terrorista del 7 de octubre. El último alto al fuego vigente dio paso a la implementación de un acuerdo por fases y la de establecer un gobierno provisional, desarmar totalmente al grupo Hamas y reconstruir el enclave palestino apenas está empezando. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cuestionó la respuesta de los países aliados de Europa ante los desafíos en cuanto a la defensa. Durante su intervención en el Foro Económico de Davos, llamó a los líderes a que dejen de depender únicamente de los Estados Unidos y de la OTAN y desarrollen una fuerza europea capaz de apoyar a otros países y también a Ucrania. Today, Europe relies only on the belief that if danger comes, hoy en día Europa se basa principalmente en la creencia de que si surge un peligro, la OTAN va a actuar. Pero nadie ha visto nunca a la alianza puesta a prueba por completo. Si Putin decidiera tomar Lituania o atacar Polonia, ¿quién respondería? La OTAN existe gracias a la convicción de que Estados Unidos actuará, que no se quedará de brazos cruzados y ayudará. Pero, ¿y si no lo hace? Desesperación y desolación. Refugiados de la Franja de Gaza buscan entre la basura objetos para poder encender fogatas y de esta manera sobrevivir al invierno. En la zona devastada por la guerra no hay trabajo ni dinero para ni siquiera comprar carbón. La basura se ha convertido en una fuente valiosa de recursos para miles de palestinos que sobrevivieron a la guerra en la Franja de Gaza. En Han Yunis, en el sur, familias recorren un enorme vertedero en busca de papel o cualquier cosa que les permita mantener viva una fogata. La leña cuesta unos $3 y no tenemos ingresos. No hay empleo, mi casa desapareció, mis hijos resultaron heridos y mi situación es miserable, dice este hombre que cada día revisa la basura.
Todo lo que encuentra se usa para alimentar una hoguera donde cocinan, pero que también les permite a él, su esposa y sus 6 hijos sobrevivir a las bajas temperaturas del invierno. Todo es humo y enfermedades, pero nos vemos obligados a usarlo porque no tenemos ningún ingreso. Los grupos humanitarios piden que se abran más pasos para que entre ayuda e insumos a Gaza, incluyendo gas para cocinar, pues los palestinos denuncian que lo poco que entra se va al mercado negro con precios impagables. El régimen venezolano liberó a Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González Urrutia. Esto lo informó la esposa Mariana González de Tudares en su perfil de la cuenta de la red social X. Ella dijo que la liberación se produjo esta madrugada. Tudares fue entregado y llevado hasta la embajada de Suiza en Caracas, donde tomaron esta foto como evidencia gráfica de su excarcelación. Él fue detenido el 7 de enero de 2025, 3 días antes de la investidura de Nicolás Maduro, cuando el régimen lo acusó por supuesto terrorismo. Les contamos ahora que gran parte de los Estados Unidos espera desde mañana una mega tormenta invernal. Desde las planicies del norte hasta la costa este y estados del sur, el fenómeno que se anticipa de condiciones extremas ha llevado a declarar estados de emergencia en otras zonas y prevén que todo el sistema de carreteras sea afectado. El clima, que ya es complejo por fuertes nevadas, típica de la época, se pondrá peor en las próximas horas. Aeropuertos se alistan para cancelar centenares de vuelos y mucha gente ha empezado a abastecerse de productos básicos para soportar algunas horas o incluso días sin salir de sus casas. Hay territorios en los que se pronostica que el mal tiempo durará todo el fin de semana. La fábrica de autos Ford llama a revisión a 119,000 vehículos en los Estados Unidos por un desperfecto en cuanto a un dispositivo para calentamiento del motor que podría ocasionar incendios bajo el capó. El retiro afecta a los modelos Explorer de 2019 y 2024, Focus 2013 al 2018, Escape 2013 al 2019 y Lincoln 2015 al 2016. Ford en Estados Unidos reemplazará gratuitamente el dispositivo defectuoso. Y volvemos a temas locales para contarles sobre las comedias más taquilleras de microteatro en Quito durante 2025 que regresan en la primera temporada del año dentro de este espacio. Además, para este viernes se anuncian 2 galas sinfónicas. Más detalles con Diana León. Dirección de Victoria Pérez, la Orquesta Sinfónica de Guayaquil presentará este viernes el recital Horizontes. Los músicos conectarán con el público a través de las melodías de los compositores franceses Ravel, Debussy y Poulenc. La función será a las 7 de la noche en el Teatro Centro Cívico y la entrada es gratuita. Las obras más taquilleras del 2025 regresan a Microteatro Quito en su primera temporada del año. Los gemelos y actores Ariel y Axel Zuller protagonizan las comedias Los Casi Algo y Con quién se queda el perro. También está en cartelera Entrevista a mi suegro, con los actores Mao House y Álvaro Iturralde. Las funciones son de jueves a sábado a partir de las 7 de la noche. La Orquesta Sinfónica Nacional alista un recital que destaca las composiciones de los austriacos Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart. El repertorio celebra la majestuosidad y expresividad de la tradición sinfónica, bajo la dirección del maestro David Arutuñán. El concierto empezará a las 8 de la noche de este viernes en la Casa de la Música en Quito. Un proveedor del Consejo de la Judicatura denuncia que el director nacional administrativo de esa institución y un subdirector le pidieron sobornos por un contrato. El afectado acudió a la vocal Magali Ruiz y pide que la Judicatura ponga la denuncia en la Fiscalía.
El Consejo de la Judicatura enfrenta una denuncia de presunta corrupción. El pasado lunes, un proveedor acudió a la vocal Magali Ruiz para contarle que el director nacional administrativo, Alex Gallo, y el subdirector Miguel Caicedo le citaron en un restaurante de la calle González Suárez en el norte de Quito y le pidieron dinero para asegurar un contrato de $232,000 para el mantenimiento del parque automotor de la Judicatura. También presentó la denuncia escrita en la Dirección de Transparencia. En esta reunión, estas dos personas me manifestaron que si quiero participar y ganar el proceso de contratación, debo entregarles un porcentaje del monto que se adjudique, inicialmente requiriéndome el 14%, ante lo cual respondí que no tengo esa cantidad de dinero. Me supieron indicar que otros proveedores incluso están entregando el 18 y el 20%. Había 15 oferentes para el contrato que debía adjudicarse el 19 de enero, mismo día de la denuncia. La vocal Ruiz informó por escrito sobre el hecho al presidente Mario Godoy. El proceso de contratación se declaró desierto. Al día siguiente, el martes 20 de enero, Alex Gallo, uno de los denunciados, presentó su renuncia alegando motivos personales. Y este jueves, en un comunicado, el Consejo de la Judicatura dijo que desvinculó a los dos involucrados. El afectado pide al Consejo de la Judicatura que presente la denuncia penal en la Fiscalía y se compromete a entregar toda la información que le soliciten. Televistazo contactó a Alex Gallo y Miguel Caicedo. No obtuvo respuesta. Colombia. ¿Conflicto innecesario? Tras el conflicto comercial entre Ecuador y Colombia, la atención está en las consecuencias de las decisiones anunciadas, especialmente en el sector productivo. Volvemos ahora con Luisa Polo de nuestra cadena aliada Caracol para conocer si además hay un pronunciamiento del presidente Petro sobre el otro tema que origina las diferencias, el control militar en la frontera, que de hecho motivó la decisión del presidente Noboa para aplicar esta medida arancelaria a partir del 1 de febrero. Luisa, ¿qué ha dicho Gustavo Petro sobre la seguridad fronteriza? Juan Carlos, nuevamente los saludo y mire, al finalizar la tarde, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desde Leticias, Amazonas, se refirió a la seguridad en la frontera con Ecuador. Dice que reconoce que es bastante complejo y sobre todo en la zona selvática controlar a todos esos grupos, que es difícil preservar la seguridad, que es un reto, pero habla puntualmente de que no se debe echar la culpa de unos a otros o que si la culpa o los culpables son ambos. Entonces hace esa reflexión el presidente Gustavo Petro y escuchemos esas palabras que les dijo ahí enfrente a varios militares y a varias personas allá en Amazonas. Nos echan la culpa como gobierno y uno tiene que hacer también una frase matemática. Si el ejército y la infantería colocada entre los dos países, como la Armada aquí, con Perú, más el ejército de Ecuador, ambos juntos al otro lado de la frontera, dejan pasar cocaína, ¿la culpa es del colombiano o del ecuatoriano? ¿O la culpa es de ambos? ¿O simplemente es que en la selva no se puede controlar ni con los dos ejércitos juntos? Pensaría un líder, pues, ¿qué piensa? Pensaría mucho. Fueron declaraciones del presidente Gustavo Petro esta tarde y ante el llamado de la canciller de Colombia para instalar una reunión en el departamento de Nariño, frontera con Ecuador, ¿habría la posibilidad, Luisa, de que el gobierno de Gustavo Petro pueda dialogar con su par de Ecuador y así resolver este impasse comercial? Juan Carlos, sí, hay disposición y varios ministros de Colombia, el ministro de Defensa Pedro Sánchez, la misma ministra de Comercio que fue la que anunció esta madrugada ese arancel o ese anuncio de arancel del 30% a 20 productos que se importan de Ecuador, dicen que igual están abiertos o el gobierno colombiano está abierto al diálogo y que esperan que esa reunión o esas reuniones se entablen lo más pronto posible. También vemos un
poco del contexto, que había ya una reunión programada para el próximo domingo y esperan que esto se dé en los mejores términos o que se acepte también esa reunión por parte del gobierno de Ecuador. ¿Y tienen ustedes información desde cuándo se aplicaría el arancel de este 20% de Colombia a varios productos ecuatorianos que ya fue anunciado hoy por las autoridades del vecino país como represalia a la medida de Ecuador? ¿Y cuál es el tipo de mercancía que resultaría más afectada en este conflicto? Juan Carlos, pues le cuento que el anuncio lo hizo la ministra de Comercio, Diana Morales, pero no hay en firme todavía o una resolución o una circular que fije esos 20 productos. Pero sí tenemos algunas de las listas de los productos que más importa Colombia desde Ecuador. Y mire, está enlatados de atún y pescados en primer lugar, también está mariscos, aceites vegetales, maderas, cacao en polvo. Esos son los productos que más importamos nosotros desde su país. Hasta el momento no se conoce la fecha o la lista oficial o el documento que pondría en firme esta medida por parte del gobierno colombiano hacia ustedes, pero lo que sí dijo la ministra es que es una acción correctiva para proteger el aparato productivo de Colombia. Entonces también estamos a la expectativa de que se conozca esa lista de productos y cuándo entraría en vigencia, pero como le mencionaba, aquí lo que quieren los empresarios es que se solucione lo más pronto posible estas diferencias. De igual forma, aquí en Ecuador, el sector productivo y las cámaras del sector privado también esperan que haya ese acercamiento entre autoridades de ambos países, ese diálogo para poder subsanar este impasse. Luisa, muchísimas gracias por tu informe desde Bogotá. Es Luisa Polo, nuestra compañera desde Noticias Caracol en Colombia, para darnos más detalles sobre esta situación y las reacciones de las últimas horas por parte de las autoridades de ambos países. Y aunque el gobierno señala que se imponen medidas arancelarias a las importaciones desde Colombia por el abandono de su gobierno a la zona de frontera, analistas consideran que la decisión del presidente Daniel Noboa responde a otras estrategias que no son precisamente nuevas. El informe a continuación. La decisión del presidente Daniel Noboa de imponer un arancel del 30% a las importaciones desde Colombia generan un análisis político sobre las motivaciones que tiene esta medida. El discurso oficial es que Colombia no cuida su frontera y no contribuye lo suficiente a la lucha contra la inseguridad. Y ese es un discurso que se cuestiona. Me parece que el gobierno de Noboa se ha caracterizado por darle asidero y justificación y responsabilidad a alguien por fuera de su propia responsabilidad. Entonces me parece que es del mismo juego, digamos, ¿no es cierto? Pero esta vez apuntó finalmente a que el contexto sea un concierto internacional. Entonces se recuerda la campaña que el gobierno armó contra la Corte Constitucional, a la que le endilgó la culpa del incremento de la violencia en el país. Juan Manuel Fuertes también encuentra un paralelismo. Ejercen el papel de pirotecnia que obliga a que la ciudadanía y que en lo mediático sobre todo, los ojos se proyecten hacia esos fuegos artificiales y se pierda el cable a tierra para verificar otros problemas concretos que tenemos acá, ¿no? Pero, ¿por qué en este momento? ¿Qué es lo que motiva al gobierno a tomar una decisión de este tipo? Hoy estamos viendo, de acuerdo a los números del CIES, que es la primera vez que Noboa cae, digamos, con unos números bastante preocupantes. Tiene 36.9% de valoración positiva a enero, ¿no es cierto? Y, evidentemente, lo que sí es estable es la preocupación con referencia a la violencia y la inseguridad. Lo cierto es que los motivos, los oficiales, los que se intuyen, para los analistas no terminan de constituirse en razón, desde lo político ni desde lo económico. Es inexplicable entonces, desde lo emocional y desde la responsabilidad en la gobernanza, que así intempestivamente el presidente del Ecuador decida una medida de esta naturaleza. Con el paso de los días se medirá el impacto de esta decisión en la ciudadanía. El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez estuvo en Guayaquil, en donde dio una conferencia sobre liderazgo y recibió un doctorado honoris causa. Uribe se refirió también a las tensas relaciones por las que ahora atraviesan Colombia y Ecuador. María Cecilia Largacha, con más detalles. Su visita obedeció a una invitación privada de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil. Una conferencia sobre liderazgo y manejo de crisis, a la cual acudieron desde políticos hasta funcionarios, desde empresarios hasta exministros. Aunque más allá del tema de la charla, el expresidente colombiano estaba consciente de que hoy en particular hay un tema específico que atrae la atención de todos. Que es la situación que se ha presentado
entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Ecuador. Pero prefirió abordar el tema no frente a la prensa, sino dentro de su conferencia y con pinzas, sin dar un apoyo o un rechazo total a ninguno de los dos bandos. Por un lado, hay que recuperar las cenizas de la comunidad andina para que vuelva a florecer. Lo que sí me parece muy importante es que el presidente de Ecuador da una señal inequívoca de que hay una voluntad para derrotar la violencia y el narcotráfico. Ojalá tenga éxito. Dio un rodeo por el tema que llegó incluso hasta la ideología que hoy gobierna en Colombia. Esa experiencia de Chávez y Maduro, que además se convirtieron en unos saboteadores de la unidad andina y en unos saboteadores de la necesidad de que todos los países se ayuden en materia de seguridad, no se puede repetir, es para reflexionar. Independientemente de la orientación ideológica de un gobierno o del otro, tiene que haber colaboración alrededor de ese tema que se llama la seguridad. Dijo explícitamente que no iba a referirse a la política ecuatoriana, así que centró su conferencia en los retos que supone asumir un liderazgo político y timonear una crisis, como las que suelen afectar a los países de la región. Al final de su intervención, el expresidente colombiano recibió el doctorado honoris causa por parte del cuerpo directivo de la universidad. Ecuador limita con 7 grupos armados colombianos en la frontera norte, todos vinculados al narcotráfico. Según informes de inteligencia, son disidencias y células de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que controlan la frontera sur y tienen influencia en el territorio ecuatoriano. Paul Romero amplía la información. Los grupos armados de Colombia vinculados al narcotráfico controlan el sur del país vecino y tienen incidencia directa en el incremento de la violencia criminal en la frontera con Ecuador. Según informes de inteligencia militar, desde 2016, tras el fallido proceso de paz en Colombia, excombatientes de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional, ELN, retornaron a las armas y crearon sus propias organizaciones, entre ellas 7 que tomaron control del límite fronterizo con Ecuador. En el departamento de Nariño, frente a Esmeraldas, operan las disidencias de las FARC, Oliver Sinisterra y frente Iván Ríos. Se han identificado 2 cabecillas, alias Albeiro y Uriel. En el mismo departamento, en la frontera con Carchi, están 2 células del Ejército de Liberación Nacional, Comuneros del Sur y Autodefensas Unidas de Nariño. Entre los cabecillas identificados está alias Chucky. En septiembre de 2025, el ejército ecuatoriano capturó en Tulcán a alias Indio, segundo al mando del frente Iván Ríos, investigado por delitos de narcotráfico, minería ilegal, extorsión y secuestro. En el departamento amazónico de Putumayo, que limita con Sucumbíos, operan 3 disidencias de las FARC, Comandos de la Frontera, Frente Carolina Ramírez, Frente Raúl Reyes. 3 cabecillas han sido identificados, alias Yuri, Kevin y Negro. Informes oficiales señalan que por la ausencia del Estado colombiano en la frontera con Ecuador, se incrementó la producción de coca y estos grupos armados se han expandido con facilidad desde 2022, cuando Gustavo Petro asumió la presidencia. La autopsia practicada al instructor de fútbol Juan Garcés, quien murió en el Parque Samanes, confirma que sufrió un infarto como consecuencia de una descarga eléctrica. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, asumió la responsabilidad y pidió perdón a la familia. Fernando Terranova con más detalles. Con un minuto de silencio, el Consejo Municipal de Guayaquil reaccionó ante la muerte de Juan Garcés, el entrenador de fútbol que falleció en el Parque Samanes. Según la autopsia, su deceso se produjo como consecuencia directa de una electrocución, por lo que el alcalde Aquiles Álvarez asumió responsabilidades y pidió perdón. Sin embargo, indicó que el instructor habría ingresado por debajo de una malla metálica para recuperar un balón. Igual, es culpa nuestra, siempre va a ser culpa nuestra y pedimos perdón por eso, pero el informe es clarito, el profesor tuvo que darse la vuelta, no cruzar por debajo de la malla. Evidentemente, más allá del error del profesor al no quererse darse la vuelta, siempre va a ser culpa nuestra y lo asumimos como tal. Un comunicado previo de la Empresa Pública Municipal de Parques, entidad que administra el Parque Samanes, señaló que el instructor habría ingresado a un área no destinada al tránsito peatonal. Esta versión generó indignación entre los familiares de la víctima, quienes rechazan que se intente responsabilizar a Juan Garcés de lo ocurrido y califican el hecho como una grave negligencia.
Según indicaron, ya interpusieron una denuncia en la Fiscalía. Si fuera área restringida, fueran puesto un letrero que diga prohibido, área restringida, pero ahí no hay nada porque es la área, la cancha donde juegan todos los niños. El Parque Samanes cuenta con 89 canchas deportivas destinadas a distintas disciplinas. El hecho se registró en la reja de la cancha número 52. Durante un recorrido periodístico, el equipo de este noticiero fue desalojado por personal de seguridad, que argumentó que el acceso al bloque de canchas estará restringido por una semana, mientras avanzan las investigaciones y se realiza una revisión de la seguridad eléctrica de los elementos metálicos. Solo en ese bloque funcionan 5 escuelas de fútbol que entrenan a diario y en distintos horarios a cerca de 500 niños y jóvenes de entre 5 y 17 años. Pese a que Parque CP insiste en que se trata de un hecho excepcional, atípico e inusual, Televistazo recabó evidencia que revela que las advertencias se venían realizando desde diciembre pasado a través de un chat en el que participan instructores y personal administrativo del parque. Incluso, una nota de voz da cuenta de que esta misma semana, el lunes, un niño habría recibido una descarga eléctrica en el mismo sector. En la cancha 52, un chico fue a ver las pelotas que se nos cayó del otro lado y le cogió corriente. Juan Garcés habría cumplido 36 años en agosto. Sus allegados lo llamaban de cariño Jackie Chan. Sus familiares lo despidieron en medio de pedidos de justicia y de exigencias para que hechos como este no se repitan. Y un operativo policial permitió la captura en Guayaquil del autor confeso del asesinato de Jennifer Mendoza Segura, una joven ecuatoriana quien viajó a Perú, donde fue asesinada con varias puñaladas y su cuerpo envuelto en un colchón. Al detenido le dictaron esta tarde prisión preventiva por el crimen de un sargento de policía en el sur de la ciudad, informa Bessie Granja. En un operativo policial fue capturado William Alexander F., de 24 años, alias J7, quien confesó ante las autoridades ser el autor material del asesinato de Jennifer Mendoza Segura, crimen cometido en Perú. La ecuatoriana de 25 años y madre de 4 niños viajó desde la ciudad de Milagro hasta Lima por una oferta laboral. Allí fue apuñalada varias veces y su cuerpo arrojado dentro de un colchón y abandonado en un terreno de esa ciudad. Las cámaras de seguridad grabaron el hecho y según el comandante Henry Vilches, jefe policial en ese país, William Alexander F. aparece en las imágenes. La información fue compartida con la policía ecuatoriana, lo que permitió su captura en nuestro país. Alexander es el principal sospechoso, como el autor material del homicidio. Solamente era cuestión de horas su captura. Ya lo teníamos plenamente identificado, con número de cédula, dónde domiciliaba, todo. Según las autoridades peruanas, en el crimen de Jennifer se busca arresto de implicados, vinculados a una red de trata de personas. Que no solo, en este caso, captaba ecuatorianas, sino también de otras nacionalidades. Sí, personas colombianas, venezolanas, mujeres incautas que buscaban superarse, buscar un trabajo, una mejor oportunidad, como lo que sucedió con la víctima, ¿no? Que cuando ella se predispone para regresar a su país, por eso la han victimizado, porque se ha opuesto al trabajo. William Alexander, alias J7, fue detenido junto con Javier Leonardo G., de 19 años. Son los principales sospechosos del asesinato de un policía y una mujer, ocurrido el pasado 20 de enero en el sur de Guayaquil. Según la policía, ambos son integrantes de la organización delictiva Los Lagartos. Por estas muertes, un juez les dictó prisión preventiva hasta la audiencia preparatoria de juicio, prevista el próximo mes. En Ecuador, las vacaciones dejan de ser prioridad para la mitad de trabajadores, según un estudio de Multitrabajos que revela que 5 de cada 10 personas prefieren recibir beneficios económicos o carga laboral más flexible que tomarse días de descanso. Joel Vanegas tiene la información del porqué. 5 de cada 10 trabajadores ecuatorianos prefieren recibir otros beneficios laborales en lugar de tomar vacaciones. Es la proporción más alta de la región, según el estudio Vacaciones 3.0 elaborado por la firma Multitrabajos. El informe revela que la principal motivación es económica. El 42% opta por bonos o incentivos adicionales. El 30% prefiere un mejor sueldo. El 22% elige trabajar de forma remota y el 6% trabajar sin horarios fijos, solo por objetivos. El portal de empleo señala que estas decisiones se deben a la búsqueda de estabilidad económica y esquemas laborales más flexibles, aunque algunas empresas ofrecen una semana
adicional de vacaciones más allá de lo que establece la ley, solo el 20% de los trabajadores afirma contar con este beneficio. El estudio realizado con la participación de 1.662 personas también muestra que el 62% de trabajadores no tomó vacaciones el último año, debido a cambios de empleo, limitaciones económicas, falta de tiempo u otras metas profesionales. Uno de los datos más llamativos es que 6 de cada 10 trabajadores no logra desconectarse del trabajo durante sus vacaciones, revisa mensajes y correos, gestiona tareas o mantiene casi el mismo ritmo laboral, debido a la presión de los jefes o compañeros, por temor a la acumulación de pendientes e incluso a perder el empleo. Basura, un desafío urgente. En ciudades como Quito se generan más de 2.000 toneladas diarias de desechos. Aunque por ahora solo se recicla entre el 11 y 13%, surgen proyectos cada vez más ambiciosos para tratar de aprovechar todo tipo de residuos producidos en la capital. Carla Delgado con más detalles. Quito genera alrededor de 2.200 toneladas diarias de basura, de las cuales al menos el 28% podrían aprovecharse. Sin embargo, en la práctica, solo entre el 10 y el 13% de los residuos se reciclan, lo que evidencia una brecha en la gestión ambiental de la ciudad. En 2023 se registraron 800.000 metros cúbicos de escombros, mientras que para 2025 la cifra asciende a 1,5 millones, presionando a las escombreras cuya vida útil es limitada. Algunas cuentan apenas con un año restante, sin que existan nuevos espacios disponibles. Ante este escenario se implementó un plan piloto de economía circular mediante una alianza público-privada que busca dar un segundo uso a escombros. El proyecto recibe material como hormigón, acero, plásticos y tuberías que son clasificados y tratados. En vez de coger y enterrar este material, es darle un segundo uso. Aliados que son de la empresa privada, el mayor de ellos es Holcim. Entonces Holcim se lleva su planta, con lo cual crea una subbase, con lo cual siguen haciendo carreteras. Entre mayo y octubre se trataron 20.000 metros cúbicos de escombros y actualmente se procesan 4.700 metros cúbicos mensuales. No es la única iniciativa ambiental que busca aprovechar los desechos en la ciudad. Datos oficiales indican que más del 60% de la basura de Quito, unas 1.400 toneladas diarias, es orgánica, compuesta principalmente por restos de comida y materia vegetal. El año pasado, el municipio distribuyó más de 200 composteras domiciliarias para convertir los desechos orgánicos en abono. Todo se puede compostar, lo que es cascaritas de las frutas, de las hortalizas, nada cocinado. Además, la ciudad cuenta con ecocentros, donde se reciben residuos orgánicos que antes iban al relleno sanitario. Y de ahí ellos pueden venir y pedirnos si quieren cosecha que nosotros tengamos, o plantas, o el mismo abono orgánico para sus hogares. Desde abril de 2025, estos espacios reciben más de 1 tonelada mensual de desechos orgánicos. Si bien el reto sigue siendo grande, cada vez se suman más iniciativas que permiten dar un nuevo uso a los desechos que amenazan al medio ambiente día Flores, embajadoras de calidad. En Cotopaxi, una flor que antes era secundaria frente a la rosa, hoy gana terreno en los mercados internacionales. Estamos hablando de el clavel. Tras exportar 1,9 millones de tallos en 2025, este San Valentín, la provincia se alista para un crecimiento de envíos del 30%. Sandy Espinosa informa que está impulsado por su bajo costo, rápida producción y alta resistencia. En los invernaderos de Cotopaxi, donde antes dominaban los cultivos tradicionales, particulares flores han brotado entre las hileras de tallos verdes. Estos son los claveles.
Fue un cultivo secundario frente a gigantes como la rosa, pero hoy se posiciona como un producto clave en la expansión de las exportaciones ecuatorianas por San Valentín. En 2025, estos alcanzaron los 1.9 millones de tallos enviados. Desde entonces se han sumado unos 1.000 floricultores que trabajan en 120 hectáreas. Su auge ha sido impulsado por sus facilidades de producción. Tiene un ciclo de cultivo que dura de 6 a 8 semanas, mientras que las rosas pueden alcanzar las 14. El costo de un ramo de 25 tallos en el mercado internacional es de $4, mientras que la rosa alcanza los $30. El clavel sí dura siquiera desde la cosecha unos 2 meses, bien hidratado. Hemos optado a sembrar clavel porque es menos plagas, menos enfermedades. En Cotopaxi se cultivan 130 variedades, reconocidas por sus vibrantes pigmentos que van desde rojos intensos y blancos puros, hasta rosados suaves y combinaciones multicolor. Sus pétalos, de bordes dentados, pueden variar entre 5 y 40 por flor. El corte se realiza cuando el tallo alcanza los 60 centímetros. Diario cortamos 5.000 tallos de las 10 variedades. Los claveles crecen óptimamente entre los 18 y 24 grados. Por San Valentín, las exportaciones llegarían a 2.5 millones de tallos, un 30% más que en 2025. Y ya se conoce la lista de nominados a los premios Oscar. Sinners o Pecadores en español rompió récords con la película con 16 nominaciones. Además, Wagner Moura hace historia al convertirse en el primer brasileño nominado a Mejor Actor Principal. Ana María Palacios con los detalles de la gala que será el próximo 15 de marzo en Los Ángeles. Sinners o en español Pecadores, de Ryan Coogler, lidera las nominaciones a los premios Oscar con 16 candidaturas, entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión Original. Entre quienes compiten por Mejor Película están Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una Batalla tras otra y Valor Sentimental. Los nominados a Mejor Actor son Timothée Chalamet por Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por Una Batalla tras otra, Michael B. Jordan por Pecador, Ethan Hawke por Luna Azul y Brasil hace historia con Wagner Moura por su papel en El Agente Secreto. En la categoría Mejor Actriz entre las 5 nominadas están Jessie Buckley por Hamnet, Renata Rainsby por Valor Sentimental y Emma Stone por Bugonia. Como Mejor Dirección están Chloe Zhao por Hamlet, Josh Saffied por Marty Supreme, Paul Thomas Anderson por Una Batalla tras otra y Joachim Trier por Valor Sentimental. La ceremonia de los premios Oscar se realizará el 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Muchas gracias, amigos, siempre por su sintonía y confianza. Mañana en Contacto Directo estarán con nosotros María Paz Jervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción, para detallar los efectos de este conflicto arancelario entre Ecuador y Colombia. Además, la voz ecuatoriana de la aplicación Waze, Sol Betancourt, contará su historia de éxito tras triunfar en los premios SOBAS de Los Ángeles, Estados Unidos. Recuerden que las noticias se actualizan a toda hora en nuestra web ecuavisa.com, en nuestra aplicación Ecuavisa Play y por supuesto en las redes sociales de Ecuavisa. Información siempre verificada con el sello de Televistazo. Que tengan todos una buena noche.